vamos a abordar un aspecto y es cómo podemos poner todo lo que estamos hablando en práctica, en investigación, cómo podemos llevar a cabo el análisis de muestras para analizar vías de transducción. Y obviamente, permítame que haga una mínima repaso histórico de dónde está la genómica, de dónde está la proteómica, dónde empezó todo esto. Mire, el primer punto muy importante es este. Todo empieza, como saben perfectamente, con Gregor Mendel, que fue quien en 1886 publicó los resultados de la investigación de los factores que influyen en la herencia. Este es el punto de arranque. Si hay que buscar un hito histórico, el siguiente punto claramente es este. La primera que se aísla la molécula del ADN fue en 1869 y fue por el físico suizo Friedrich Miesner. Lo que ven ustedes ahí es la imagen que se conserva todavía en el Museo de Ciencias de Lausanne, donde está este dato. Desde este punto hay otro evento clarísimo, que es cuando en 1950 Maurice Wilkins, que lo tienen aquí, Rosalind Franklin, que lo tienen acá, Francis Crick y James Watson, descubren la estructura química del ADN. Y evidentemente, a partir de este descubrimiento de la estructura química del ADN, empieza lo que es una nueva rama de la ciencia. Hasta ahora teníamos biología. El conocimiento de la estructura de la biología, el conocimiento de la estructura del ADN puso en marcha lo que es la biología molecular. La biología molecular nace del conocimiento de la estructura del ADN. Y el punto siguiente es Frederick Sanger. Sanger es el único investigador, el único químico que ha recibido 2 premios Nobel en química. El primero fue por lo que es la secuencia de la proteína y el segundo, que fue la insulina. Saben ustedes que fue el que describió la secuencia de la insulina. Y el segundo, que lo comparé con Paul Berg y con Walter Gilbert, fue la secuencia de ácidos nucleicos. Es decir, que esto es la charla que hoy estamos teniendo aquí, arranca del descubrimiento de Frederick Sanger en los 2 campos. En el campo de la investigación genómica, porque permitió la secuenciación de ácidos nucleicos, y en la parte de proteína, porque fue el primero que secuenció una proteína, la proteína de la insulina. Con lo cual, fíjense ustedes dónde estamos. Evidentemente, a partir de la estructura y sobre todo a partir de cómo podemos secuenciar el ADN, cosa que es muy reciente, porque esto es de 1980, ha habido un cambio en todo lo que es el conocimiento de la biología molecular, porque hemos podido secuenciar, hemos podido conocer cómo son las enfermedades en base a la estructura, a la secuencia de los genes, y en última instancia hemos podido conocer la estructura del genoma completo. ¿Cuál es el método Sanger, de Frederick Sanger? El método Sanger se basa en terminar la reacción de elongación del ADN con nucleótidos que son dideoxi. Saben ustedes que la secuencia del ADN se compone de deoxitrifosfato nucleótido, ¿de acuerdo? De DNTP, deoxinucleotrifosfato. Para conseguir la secuencia del ADN, las bases tienen que ser deoxi. ¿Cómo consiguió Sanger conseguir saber cuáles eran las bases que se iban adicionando en la secuencia? Hizo una transformación química y en lugar de hacer la reacción con deoxinucleótido trifosfato, hizo dideoxi. Este cambio, fíjense ustedes, este cambio de aquí, del deoxinucleótido, que ven ustedes aquí, que tiene aquí este grupo OH, este grupo OH es a través del cual se une la siguiente nucleótido.
En este cambio de este grupo OH por un grupo hidrógeno, por tanto estamos de deoxi, quitando este grupo oxígeno, permite que cada vez que se incorpora un nuevo nucleótido, si además este nucleótido lo hacemos en filas distintas, poder conocer la estructura de la secuencia. De manera que aquí tenemos la fila de las guaninas, la fila de las adeninas, de las citosinas y de las timinas. Y poniendo desde abajo arriba, porque es desde la secuencia más pequeña hasta la más larga, ¿cuál tenemos primero? Esta, la 1. O sea, tenemos aquí una mancha que está en la fila de las timinas, con lo cual la primera base es timina. Luego tenemos un poquito más alto esta, en la fila de las citosinas, con lo cual después de la timina viene una citosina. Después esta de aquí. Tenemos en tercera posición una mancha que está en la fila de las guaninas. Luego viene esta mancha, corresponde a las adeninas. Pues la cuarta en altura es la guanina. La quinta en la misma fila, o sea, tenemos una adenina, otra adenina. La siguiente sería esta fila de aquí, con lo cual tendríamos aquí que la sexta posición de esta secuencia es una guanina. A continuación vemos que justo hay aquí una adenina, con lo cual la séptima posición es una adenina. Y así sucesivamente podemos ir secuenciando todo lo que es el ADN. Es decir, lo que nos permite este cambio, este mínimo cambio, fíjense que es únicamente quitar un grupo oxi. Por eso es un dideoxidinucleótido trifosfato. Este cambio es fundamental y es aparentemente tan sencillo, pero tan genial, que permitió secuenciar el ADN. Desde este planteamiento hubo un paso adelante, pero más desde el punto de vista tecnológico, que es, en lugar de poner en cada fila cada una de las bases y conocer cuál es la base que le corresponde, porque tenemos una fila para cada una de ellas, el paso siguiente fue poder hacer esto de manera que cada una de las distintas bases generara una fluorescencia distinta, de manera que la fluorescencia que genera cuando se incorpora una timina, entre comillas para que me entiendan, es un fluorocromo rojo. Cuando incorporamos una guanina es, por ejemplo, un fluorocromo naranja. Cuando se trata de una adenina es un fluorocromo verde. O cuando se trata de una citosina, un fluorocromo azul. Con lo cual, ya no necesitamos separar en 4 filas y ver cuándo se incorpora cada una de ellas, sino que ahora mismo ya conseguimos, y es muy importante, que como cada una de ellas tiene un color distinto, ya sé, teniéndose en la misma fila, cuándo tengo cada uno de los nucleótidos, cuándo tengo una adenina, una citosina, una timina o una guanina. Con estos métodos llegamos a un momento histórico, y ese momento histórico fue el descubrimiento del genoma humano. Es decir, fue el ponerle nombre, letras, a todo lo que nosotros tenemos en nuestro código genético. Esto, como saben ustedes, se publicó en 2 revistas, en Nature el 15 de febrero y el consorcio público, liderado por Francis Collins, y el 16 de febrero en Science, el consorcio privado liderado por Craig Venter. El llevar toda esta información al día a día clínico, saben ustedes que ha sido gracias a otro gran descubrimiento, que fue el descubrimiento de la PCR. La PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que le valió a su descubridor, a Kary Mullis, aquí lo ven ustedes recogiendo el premio Nobel en 1993 por el desarrollo de la PCR. La PCR tiene un dato importantísimo, y es que nos permite, sobre las secuencias del ADN, dirigirnos a analizar una muy en concreto. Ha permitido llevar al día a día clínico. Les decía yo que esta charla arranca de los descubrimientos de Fierre y Sanger en cuanto a la proteína y en cuanto al genoma. Pero la aplicación clínica arranca de Kary Mullis, arranca de la incorporación de la PCR en nuestro día a día clínico. Kary Mullis, que les voy a decir yo,
que es un buen amigo mío. Y aquí tienen ustedes, esto fue hace un año, este es Karimulis y esta es su mujer. Y sigue trabajando en desarrollar nuevas plataformas, nuevos vías de cómo abordar en ese momento, llevar no ya la genómica, llevar la proteómica al día a día clínico. ¿Cómo podemos, o qué es lo que podemos plantearnos en ese momento? Miren, hay una ley que marca el desarrollo tecnológico en los microprocesadores, que es la ley de Moore. La ley de Moore dice que el número de transistores que se pueden colocar en un circuito integrado se va doblando cada 2 años. Esa es la misma ley que ocurre con la genómica. Esta ley, cuando la aplicamos en la genómica, significa que el número de bases que podemos leer a nivel del genoma y que podemos analizar cada vez a un coste más competitivo va duplicándose. Yo diría que esto ya ha aumentado la ley de Moore y va cuatriplicándose año tras año. En ese momento, como saben, podemos plantearnos analizar genomas completos en tiempos cortos a un precio todavía un poco caro, pero cada vez más asequible. Y esto significa que hay un camino, porque al final, hoy en día tenemos acceso a lo que es, por un lado, el estudio genómico. Es decir, hoy podemos saber todo lo que es la secuencia genómica, es decir, la lectura completa de nuestro código genético, pero también lo que este código genético se traduce a nivel de expresión, a nivel de RNA mensajero. Este análisis del DNA genómico hoy lo tenemos accesible desde plataformas que van dirigidas a pequeñas secuencias como a todo el genoma, con las plataformas de secuenciación masiva o profunda, y al mismo tiempo podemos poner en contexto esta secuenciación masiva con la expresión a nivel de RNA mensajero con el RISE. Esto sería el paso de esta información genómica a RNA, lo que tenemos el transcriptoma. Es decir, aquello que se transcribe de nuestro DNA, aquello que se expresa realmente de nuestro código genético. Punto siguiente. Fíjense cómo lo que el transcriptoma genera corresponde al proteoma, que es nuestro conjunto global de todas las proteínas. Y podemos abordar nuestro proteoma en 2 sentidos. Desde un punto de vista cualitativo, saber cuáles son las proteínas que tenemos, pero también desde un punto de vista cuantitativo y tener el perfil global de las proteínas y de cuánto tenemos de esas proteínas. Pero hay un paso más, y es cómo podemos derivar esta información del proteoma en 2 aspectos. El primero de 2 en lo que se denomina el funcionoma. Es decir, estas proteínas van a dar lugar a distintas actividades, unas enzimáticas, otras de localización en distintos lugares de la célula. Al mismo tiempo, vamos a poder ver cómo algunas de estas proteínas pueden tener modificaciones después de su transcripción en proteína, después de su traducción en proteína. Podemos ver puntos y mapas que unen de forma dinámica a estas proteínas y cómo estos mapas no solamente permiten ayudarnos a describir cuál es la interacción, sino también a entender las funciones. Y esto, en última instancia, adquiere un nivel más elevado, que es lo que denominamos el sistema, es decir, la interacción entre los distintos componentes, desde el componente del genoma al componente de lo que se expresa, que es el transcriptoma, al componente del proteoma y de las funciones de ese proteoma, pero también a cómo esos distintos elementos previos que componen este proceso dinámico ayudan a entender cambios en las células, cambios en nuestros organismos y ayudan a entender respuestas y procesos de enfermedad. Hay uno de los aspectos que quizás más preocupan la investigación es, hoy en día podemos, les diría que prácticamente saber todo el genoma, todo el transcriptoma, todo el proteoma, pero nunca hay que olvidar que la investigación no consiste en lo que se ha dado en llamar el fishing expedition. Quiero decir, tenemos que ser muy conscientes
de que aunque las posibilidades técnicas lo pueden todo, esto no es cuestión de lancémonos a analizar todos los genes, lancémonos a analizar todo lo que es el genoma y ya saldrá algo. No, no es cuestión de que algo saldrá, es cuestión de que tengamos claro, como siempre ha sido en la investigación, la hipótesis de trabajo. Los grandes centros que, como saben, tienen acceso a todas las tecnologías, en algunos momentos en los últimos años han pecado de querer, por tener muchos datos, por tener capacidad y acceso a muchas plataformas de análisis genómico y proteómico, de lanzarse a analizarlo todo y algo encontraremos. No. Sigue siendo vigente y nunca como ahora que tenemos que plantear una hipótesis con unos objetivos. Y solo cuando los objetivos necesitan esas plataformas utilizarlas. Porque si no estamos perdiendo el objetivo de la investigación. Este aspecto es crucial porque hay que generar hipótesis y testar hipótesis. Y para ello tenemos, evidentemente, toda una serie de plataformas, toda una serie de distintas disciplinas. Y cuando somos capaces de generar una hipótesis, la investigación tiene que ir conducida por esa hipótesis y donde los datos que alcancemos vayan en coherencia con la hipótesis. Esto no se puede olvidar. ¿Cómo podemos integrar toda esa información? Miren, les he enseñado antes que teníamos el genoma, el transcriptoma, el proteoma, el funcionoma y el sistema. Pero todas esas distintas vías, desde el ADN, la proteína, todo lo que es el RNA mensajero, lo único que es capaz de integrarlo y poderlo poner en perspectiva en un contexto visual que nos ayude a entender el proceso biológico que subyace a toda esta información es la bioinformática. Y la bioinformática nos va a construir hipótesis o nos va a refrendar hipótesis para las cuales hemos tenido a veces que utilizar medios de genómica o de proteómica o de transcriptómica, pero estas hipótesis que en función a estas distintas plataformas y en contestación a una pregunta previa hemos alcanzado con la bioinformática, esto es lo que tenemos que validar en distintos procesos y experimentos in vitro e in vivo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué digo esto? Porque, como les digo, cuando estamos ante el cáncer, tenemos que saber qué es lo que queremos preguntarnos. Fíjense que el dato de esta charla es genómica y proteína, pero ¿cómo podemos aplicarlos de forma realista, de forma factible? Para ello es importante que tengamos claro cuáles son las características de la célula de cáncer. Miren, desde un punto de vista general hay dos cosas, y es la pérdida de los límites de la división y la proliferación descontrolada. Y esos aspectos generales responden a cambios genéticos que sobre todo hacen referencia a mutaciones, a cambios cromosómicos, a cambios epigenéticos y a cambios también que a raíz de esos cambios genéticos se traducen en cambios estructurales, como son cambios en el citoesqueleto, cambios a nivel de lo que es la permeabilidad de las membranas, de lo que es la interacción de la célula con su estroma y, en última instancia, cambios bioquímicos, que son los que van, a partir de las mutaciones, a partir de los cambios cromosómicos, son los que van a coordinar, a dirigir la expresión alterada, las modificaciones alteradas de las distintas proteínas. Estas son características que están en la célula tumoral. Entonces, ante estos datos, ante los hechos que marcan las características del cáncer, obviamente nos encontramos con que tenemos múltiples tipos de cáncer y además con un impacto sociológico importantísimo. Y como hemos visto, dentro aparentemente de patologías que podíamos encuadrar dentro del mismo subtipo, hay distintos subtipos. En última instancia, hay que pensar en patologías, en enfermos con su tumor, tumores que son absolutamente distintos a los del vecino y tumores que de alguna forma nos llevan a que si debemos aplicar este tipo de tecnología de la genómica y la proteína, tiene que ser con un plan. Hay que hacer una hoja de ruta. Y esta hoja de ruta significa
tener claro que si para algo sirve la genómica, si para algo sirve la proteómica, es para detectar precozmente el tumor, para clasificar exactamente dónde estamos y para que a partir de ahí determinemos cuál es el mejor tratamiento posible. Si no nos sirve la genómica y la proteómica para diagnosticar antes, para clasificar y obtener la máxima información y para curar mejor, no tiene ningún sentido. ¿Cuáles objetivos de la ómica en la investigación en cáncer? Digo ómica porque evidentemente tiene que comprender tanto la proteómica como la genómica, tiene que buscar el mejor entendimiento de por qué se origina el cáncer y por qué se lleva a la progresión el tumor. Y tiene que permitir que desde ese objetivo global tengamos objetivos particulares, objetivos de impacto clínico, porque no olvidemos que estamos en un contexto clínico. Esta conferencia sería distinta si hablásemos solo de investigación básica pura. Cuando necesitamos entender el cáncer, porque esto va a impactar en el diagnóstico, va a impactar en el tratamiento, en el pronóstico, el objetivo clínico tiene que traducirse, primero, detección precoz, muy importante. Para ello, tenemos que ver biomarcadores. Segundo, identificación de cuáles pueden ser potenciales blancos sobre los cuales desarrollar distintos medicamentos. Y tercer aspecto, tenemos que ser capaces de tener biomarcadores para monitorizar la eficacia de un tratamiento. Hay un tema que no se puede soslayar y que no es trivial, y es de dónde partimos, de qué muestra partimos. Miren, la muestra es fundamental. La muestra es importantísima porque si no acertamos con la muestra, lo que saquemos en genómica o proteómica no va a servir para nada. Y muchas veces la heterogeneidad del tumor rodeado por tejido normal hace que podamos estar analizando, más que de las células tumorales, todo lo que rodea al tumor. Y esto significa que tenemos que considerar, para un buen análisis, desde el punto de vista de investigación es claro, de qué es lo que ocurre en un tumor, pero también desde un punto de vista clínico, que la muestra que queremos analizar es realmente tumor viable, no tumor necrótico, tumor viable. Y para ello muchas veces hay que plantearse la microdisección con captura por láser, que nos permita detectar los cambios genéticos y los cambios proteómicos a nivel de esas células tumorales. No les voy a decir que sea necesario siempre hacer microdisección por láser, pero sí les digo que no podemos tomar cualquier corte de parafina y analizarlo desde el punto de vista genético y desde el punto de vista proteómico sin seleccionar lo que sí es el tejido tumoral viable, no el necrótico. Para ello, muchas veces veremos que incluso dentro del mismo paciente hay variaciones. Y en algunos tumores esto es más frecuente que en otros. Y uno de los tumores donde no podríamos analizar sin hacer una correcta disección del tejido tumoral, por ejemplo, es en páncreas. Miren, esto es antes y después de seleccionar el área tumoral dentro de un contexto de importante estroma y de reacción estromal aquí, y al final lo que estamos capturando corresponde realmente al tejido tumoral. Si cogiéramos un corte de esta zona del tumor, iba a estar especialmente sesgado el análisis por todo el tejido normal que está en relación con este tejido tumoral. Y no sería bajo ningún punto un análisis propio del tejido tumoral, sería el resultado del contexto global. Y eso no nos vale. Sobre todo cuando queremos analizar factores que se asocian a qué va a ocurrir con ese tumor. A partir de esa muestra, ¿qué es lo que tenemos por delante desde el punto de vista de genómica y proteómica? Como les decía, primer punto, selección de muestras. Segundo punto, ¿hacia dónde va la genómica? La genómica va hacia ese estudio que se llama Deep Sequencing o tecnología de secuenciación de segunda generación. Eso corresponde a secuenciación masiva. ¿Qué es la secuenciación masiva? ¿Qué es este abordaje? Este abordaje se puede hacer de varias formas desde el punto de vista de varias plataformas.
Pero el contexto, el significado es este. Lo que vamos a hacer es, voy a cortar todo el ADN de mi tumor en múltiples fragmentos. A todos estos fragmentos los voy a secuenciar y al final tendré múltiples, miles y miles de secuencias, miles de todos los múltiples fragmentos que he hecho al cortar el ADN en múltiples pequeños trozos. Claro, ¿cómo puedo yo analizar miles de fragmentos como estos? Pues yo cojo la secuencia de cada uno de estos múltiples fragmentos y lo que voy a hacer es, con procedimientos bioinformáticos, enfrentarlo a la hipotética secuencia teórica de mi muestra, que en principio procede del humano, con lo cual habrá variaciones, pero esas variaciones, lo que sí que tengo muy claro es que remedarán en mayor o menor porcentaje la secuencia humana. Y entonces lo que voy a hacer es enfrentar y veré que iré construyendo secuencias donde con el molde patrón de lo que es el genoma humano se me irán adaptando en mayor o menor grado. Hoy en día, a través de programas de homología de secuencias, tomando todas las múltiples secuencias de todos estos fragmentos, puedo llegar a construir lo que es mi secuencia y comprobar como cuánto se ajusta a lo que es la secuencia del genoma humano. Con lo cual, podré ver perfectamente qué es lo que voy a ver yo, en qué es diferente mi secuencia, la del tumor que estoy analizando, con la del genoma humano. Y podré ver qué es lo que está marcando la diferencia. Y me preguntarán, bueno, ¿y cómo sabe usted si aquello es del tumor o es un error del análisis? ¿Saben por qué? Porque para el mismo fragmento tendré varios fragmentos. Es decir, habrá fragmentos que, como tengo no una copia del ADN, sino múltiples copias del ADN, y habré cortado múltiples copias del ADN, habrá fragmentos, casi prácticamente para todas las regiones de mi código genético, de mi ADN, tendré no una vez, sino varios fragmentos, con lo cual comprobaré que si ocurre que hay un cambio que de manera pertinaz se me repite en varios fragmentos para esa zona, no es que sea un error, es que el código genético de ese tumor tiene esa alteración. ¿Me van a decir? Sí. Sí, señor. Te cuento por qué. Porque como yo manejo no 100 copias para el mismo fragmento, sino a veces 10.000 o 11.000 copias, si yo tengo un 2%, imagínate, de 10.000 fragmentos, sé que es un clon pequeñito, pero real. Es decir, yo juego con una ventaja en la secuenciación masiva. Y es masiva porque yo tengo no 100, ni 1.000, ni 5.000. Tengo a veces 20.000 lecturas, 20.000 fragmentos, 20.000 secuencias que he fragmentado. Con lo cual, si de las 20.000 ocurre, imaginaros, que tengo 500 que me dan esa lectura, ya sé que aquí no es un fallo. Sé que tengo una mutación que está en un clon cuya representación está en el 2% del global del tumor. Lo cual, fijaros, es una cosa muy importante. La riqueza que da la secuenciación masiva no es ya que me dice la secuencia del tumor, me da todas las secuencias de todos los clones que tengo del tumor. ¿Me seguís? Es decir, por eso la riqueza de ese tipo de secuencia. Porque si hay un clon que es Carras mutado, o hay un clon que es EGFR mutado, lo voy a detectar. Lo voy a detectar. Y si tengo clones con distintas mutaciones, los voy a detectar, porque voy a poder analizar todas esas múltiples secuencias y además en número suficiente como para pensar que son reales. Y una cosa muy importante, yo pongo el umbral a partir del cual digo, esto me lo creo o no me lo creo. Claro, con 10.000 secuencias se puede decir, bueno, ¿hasta qué límite yo voy a aceptar que no es un error, sino que realmente tengo un clon con esta mutación? Pues puedo decir, pues hasta el 0,1%. Claro, cuando tengo 10.000 secuencias, yo puedo trabajar con un 0,1%. Porque tengo por lo menos
por lo menos tengo 100 secuencias que me dicen eso. Pero también puedo decir, mira, yo, clones que estén o alteraciones genéticas que estén en una incidencia de 0,1, en el fondo, tampoco me interesa. Pongo el umbral en 0,5 o en 1% y trabajo con ello. La riqueza de datos, la riqueza de matices que aporta la secuenciación masiva, el deep sequencing, es tanta que no hay parangón todavía. Y esto, os voy a decir, ahora mismo hay 3 plataformas que lo hacen. 1, el 454 de Roche. 2, el Solid de Applied Biosystem. 3, el McGee de Agilent Lumina. Tienen aproximaciones distintas. Estoy intentando traeros las diferencias, pero es un tema muy técnico y tampoco va a ningún sitio. ¿Cuál es el problema que tienen estos sistemas? Uno es el coste de un genoma, pero el más importante, el análisis bioinformático. Pero cuando tienes 10.000 secuencias, 15.000, 20.000 secuencias de genoma completo, ¿sabéis cuánto genera de datos? 1,2 terabytes. Terabytes, ¿sabéis lo que es, no? ¿Sabéis lo que es un gigabyte? Pues terabyte es 1000 gigas. ¿Cuánto tiene vuestro ordenador? ¿Cuántos gigas tiene vuestro disco duro? No, el disco duro vuestro tendrá 500 gigas. La memoria vuestra tendrá, la memoria de vuestro ordenador tendrá 4 gigas o 8 gigas, la memoria RAM. Pero el disco duro vuestro tendrá 250, 125 o 500 gigas. El disco duro de los PCs normales, de los laptops normales, sí. Los Macintosh, este por ejemplo, tiene 250 gigas de disco duro. ¿De acuerdo? ¿El cuál? Sí, pero en los mainframes, los que son un poquito más grandes. Entonces, bueno, y también hay en externos por USB 3.0. ¿Qué significa esto? Si me genera un fichero, un paciente, un tumor, 1,2 terabytes, vamos, necesito, pues fijaros, 5 de estos solo para los datos. Pero el otro punto es cómo los movilizo. Porque no basta con que los copie, tengo que analizarlos. Con lo cual necesito grandes ordenadores todavía, o una cosa que se hace mucho ahora mismo, que ¿sabéis lo que es? Programación en paralelo. Que es, pongo ordenadores juntos, que lo que hago es que compartan microprocesador entre ellos, sin llegar a los mainframe clásicos. Y lo que sí que hago es generar lo que se llama un RAID, que son discos duros que van en paralelo y que salten de uno a otro, para poder copiar y para poder procesar terabytes de datos. El problema, como veis, no es el coste, porque ahora mismo el coste, por ejemplo, el coste de un genoma completo en Solid está en $3.200. No es que sea muy caro para un genoma completo, pero el problema es que porque os voy a decir, ¿cuánto cuesta? ¿Sabéis cuánto cuesta el Mammaprint o el Oncotype? El Oncotype cuesta 3.000 euros, $3.000. O sea, cuesta como un genoma completo. El problema es que, o la suerte o el problema es que el Oncotype viene ya con la interpretación dada. Claro, si tú pagas $3.000 o 3.200 euros por un genoma que no está interpretado, ¿qué haces con todos esos datos? ¿Qué haces con un terabyte de datos? Pues no vas a ningún sitio. Entonces, necesitamos un buen soporte bioinformático y para eso, evidentemente, un gran desarrollo o un gran equipamiento informático. Ese es el problema que tenemos. Sí, nosotros estamos utilizando, en lugar del de Solid, que es el que a mí me gustaba, pero era demasiado caro, estamos utilizando el 454. El 454, que no es tan bueno, os lo voy a decir, pero hace algo parecido. El Ion Torrent. El Ion Torrent hay una versión que es la 314 y la 324. La 314, por ejemplo, es para secuencias concretas. Tú no puedes meter todo el genoma. Digamos que lo que tienes que hacer es decidir cuáles son los genes que te interesan y sobre esos puedes analizarlos. Es más asequible en coste, es más sencillo, también es más sencillo en el análisis informático, pero te quedas con una pequeña parte, que está bien, porque es un paso intermedio entre la secuenciación Sanger típica de los secuenciadores que hasta manejamos hasta los secuenciadores masivos. Digamos un punto intermedio que desde luego es correcto, está muy bien.
Está muy bien, la verdad. Entonces, una cuestión es este tipo de análisis. Un análisis donde analizamos muchos genomas, 10.000 genomas, 20.000 genomas, y sacamos cuáles son las distintas secuencias que tienen nuestros distintos clones del tumor. Esta es una aproximación. ¿Cuál es la otra aproximación? Esta. Mirad, yo puedo plantearme y decir, mira, eso se puede hacer con secuenciación masiva o, como tú decías, Gaby, con el ion torrent. Voy a analizar muchos pequeños fragmentos, pero fragmentos que están dirigidos a ser que vienen de genes concretos. Pongo, por ejemplo, aquí, imagínate que digo, mira, quiero analizar 30 genes, 40 genes. Y lo que hago es, de esos 30, 40 genes de mi tumor, lo que hago es múltiples fragmentos. Y entonces lo que sí conozco es la secuencia de todos esos genes y veo todas las posibles variantes de todos esos genes de la muestra en concreto. ¿Me seguís? Es lo mismo que antes, solo que aplicado a genes concretos. ¿De acuerdo? Segunda aproximación de la secuenciación masiva. Este sería el ejemplo que se podría aplicar en la plataforma que comenta Gaby, que es el Ion Torrent, que es una plataforma de Applied Biosystem. ¿Cuál sería una tercera opción? El que dijéramos, bueno, voy a ver aquellas variaciones que interpreto que son deleterias, es decir, que me truncan la proteína o que me hacen un cambio en el marco de lectura, y aquellas que no provocan ese efecto, y entonces tengo de cada uno de los genes las variantes que son mutantes y las variantes que puedo interpretar como nativas, como salvajes, porque en el fondo son, si me permitís, son polimórficos. ¿Me seguís? Es decir, en el fondo, o limito el estudio o lo hago global. ¿De acuerdo? Esto es donde estamos ahora mismo en guía en la genómica. Esto os diré que invertir ahora mismo en secuenciadores automáticos estándares como pueden ser los de Apply, los de Lycor, los de Roche, quizás sería bueno esperar un poquito más porque los nuevos generadores Deep Sequencing están ya a las puertas con precios competitivos y con análisis bioinformáticos sencillos que parecen ser que se podrían llegar a aplicar ya a la clínica. Con lo cual, yo les diría, esperen un poco, porque va a tal velocidad que posiblemente antes de final del año tengamos ya algunas variantes de estos secuenciadores en pequeñito para utilización en clínica. Vale, hay otro punto importante. Evidentemente, esto hay que ponerlo en el contexto de cómo son las proteínas que se generan de este análisis genómico. Y a nivel de proteínas, fíjense que tenemos distintas organelas, tenemos lo que es el núcleo, tenemos lo que es el citosol, organelas específicas como pueden ser los mitocondrias o la superficie. Bien, cuando buscamos análisis proteómico, podemos también hacer una aproximación global del tumor o también podemos separar organelas. Hay procedimientos para separar en el laboratorio los núcleos, los citosoles, las distintas organelas. Porque el análisis proteómico hay que sacarle partido, pero hay que sacarle desde el punto de vista con cabeza. ¿Cuál es el elemento fundamental? ¿Qué es lo que podemos plantearnos en el análisis proteómico? Miren, lo más importante en el proteómico es plantearnos siempre un estudio diferencial. Es decir, ¿qué es lo que marca la diferencia entre aquello que es normal de aquello que es patológico? ¿Por qué o qué proteínas son las que están sobrereguladas o bajo reguladas que hacen que esta célula se transforme en célula enferma? Porque de ello nos va a dar la información del estado de la enfermedad, pero sobre todo de la respuesta a distintos fármacos. Y para ello, primer factor importante, tenemos que separar las proteínas para analizarlas. Para separar las proteínas tenemos varias aproximaciones. La proteína es un ente físico, con lo cual tenemos que aprovechar características físicas de las proteínas. Y para ello les diré que las dos características físicas más importantes para separar proteínas son, uno, su punto isoeléctrico. Las proteínas se caracterizan por dos cosas,
su capacidad eléctrica y su peso molecular. De manera que las proteínas y los péptidos tienen de manera distinta, entre ellos, distinto punto isoeléctrico. ¿Se acuerdan ustedes de la definición de punto isoeléctrico? ¿Quién compone las proteínas? La proteína es una cadena polipeptídica donde está compuesta por aminoácidos con cargas distintas. Y podemos definir cuál es el peso molecular de una proteína en base a la composición en la estructura primaria de la proteína que nos va a dar cuál es el peso molecular, la masa molecular de esa proteína y además en base a cuál es la carga eléctrica de los distintos aminoácidos, lo que se denomina el punto isoeléctrico, que es la carga eléctrica de esa proteína. La carga eléctrica se modifica no solamente por lo que son los aminoácidos, sino por las modificaciones posttransduccionales. Porque la carga eléctrica la modifica, por ejemplo, si está o no fosforilada, si está o no acetilada, si está o no glicosilada. Todo eso va a marcar diferencias. Por eso, podemos hacer un cálculo de la masa, podemos hacer un cálculo del punto isoeléctrico en base a la secuencia primaria, en base a la estructura primaria. Pero luego veremos que hay pequeñas modificaciones y esas pequeñas modificaciones respecto a la secuencia predicha corresponden a las modificaciones posttranscripcionales. Y hoy en día, con experiencia, puedes decir, mira, vamos a ver, estoy analizando esta proteína. Imagínense ustedes que estoy analizando la, no sé, voy a decirles, la beta-catenina, que hablábamos esta mañana. Pues yo puedo ver que con la secuencia esperada de la beta-catenina, cuál es el peso molecular y el punto isoeléctrico. Lo que me va a variar cuando yo aísle esa beta-catenina en relación con lo que yo espero que tenga de masa, con lo que yo espero que tenga de punto isoeléctrico, va a ser las modificaciones posttranscripcionales. Y yo puedo incluso hacer una posible estimación de cuáles pueden ser las modificaciones posttranscripcionales, porque sé que con esos tamaños, con ese tamaño y con ese punto isoeléctrico, cuáles pueden ser las posibles combinaciones que puedo tener. Con lo cual puede tener una cierta predicción de cambios posttranscripcionales. Bueno, todo esto viene a cuento de que con las características físico-químicas que tienen las proteínas, sobre todo punto isoeléctrico y tamaño, puedo separar las proteínas. Punto siguiente. Para ver esas proteínas separadas, yo voy a utilizar dos metodologías, dos grandes grupos de metodologías. O bien la cromatografía, y entonces aplicaré HPLC, que saben ustedes que es cromatografía de alta resolución, o la misma, pero en 2D, o bien métodos electroforéticos. Y el que más se utiliza dentro de métodos electroforéticos es los geles bidimensionales. ¿Por qué? Miren ustedes. Podemos separar las proteínas por esos dos elementos que les decía, por tamaño y por punto isoeléctrico. Cuando yo solamente utilizo uno, el tamaño o el punto isoeléctrico, yo tengo un gel unidimensional. ¿Qué digo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Bueno, les digo, la electroforesis unidimensional, separada por solo una característica, o bien el tamaño o bien el punto isoeléctrico. Pero evidentemente, con solo un elemento yo estoy perdiendo posibilidades. Por eso es muy importante hacer un gel que tenga en una dimensión lo que es el tamaño y en otra lo que es el punto isoeléctrico. Miren ustedes, esto es un ejemplo. Aquí tienen ustedes tamaño. Aquí va de 10 a 100 kilodaltons. Y esto es el punto isoeléctrico. Yo tengo este punto, por ejemplo, que es una proteína, que tiene este tamaño molecular y tiene este punto isoeléctrico. Y aquí el punto isoeléctrico va de 4 a 9. Entonces puedo tener perfectamente
dónde tengo en ese plano de 2 dimensiones cada una de las proteínas. Y yo puedo más o menos decir, vamos a ver, este punto con esta masa concreta y con ese punto puede ser tal cosa. Pero para comprobarlo, el punto importante es plantearnos que yo puedo hacer lo siguiente, y es coger de este gel este pico, coger esta mancha, este spot, y llevármelo a analizarlo. Porque ya he hecho lo más importante, que es separo las proteínas del tumor. Imagínense ustedes que este es una línea celular y esta es otra línea celular. Así de bote pronto puedo ver que aquí hay un grupo de proteínas que aquí están más expresadas y aquí menos. Y también puedo ver, por ejemplo, que aquí veo yo aquí un spot, veo aquí un punto que veo ahí que aquí no lo veo. Con lo cual veo aquí una proteína diferencialmente expresada en esta línea que no está aquí. Puedo cortar este gel aquí y llevármelo a analizar con otro tipo de tecnología distinta. ¿Dónde me llevo yo a analizar lo que hay en ese punto? Pues una vez que he separado el espectro diferencial de proteínas que tengo en esta muestra y en esta muestra, me lo voy a llevar a un espectrómetro de masas. Esta identificación es muy importante, porque esta identificación lo que nos va a permitir es confirmar la proteína y saber cuáles son los cambios post-transduccionales. Y para secuenciar ese punto que habíamos visto ahí, que les enseñaba yo antes, que estaba en esa línea y no estaba en el otro, yo puedo aplicar de entrada 2 posibilidades. Uno, una secuenciación de proteínas que se basa en analizar los extremos amido-terminal o la espectrometría de masas. Esta secuenciación de Edman es un procedimiento clásico que es parecido a la secuenciación de ADN, pues igual con la proteína. Pero lo más importante, evidentemente, es cómo podemos saberlo con otra tecnología que es más sencilla de aplicar, que es la espectrometría de masas. Miren, la espectrometría de masas lo que va a medir es una relación, un ratio, que es el ratio masa-carga. Yo he cogido ese punto que aparecía en el gel 2D, en ese gel que me separa las proteínas. Y yo sé que ahí tengo una proteína. Y esa proteína, les voy a decir, si tiene un tamaño muy grande, por ejemplo, imagínense que yo veo que está a la altura de los 30 kilodaltons, mi consejo, ¿saben cuál es? Fragméntenla con proteasas para hacer pequeños fragmentos. Cuando yo hago pequeños fragmentos, yo voy a meter cada uno de esos fragmentos en el espectrómetro de masas y me va a dar la relación de masa-carga de cada uno de esos fragmentos. De manera que yo voy a ionizar ese fragmento para tenerlo en formato ácido o en formato básico. Y a continuación voy a analizar cuál es su ratio de masa-carga y, por tanto, en función a su ratio masa-carga y a saber de dónde venía en cuanto al tamaño del molecular y en cuanto al punto sintético, definir qué posible proteína puede ser. Miren ustedes, para ionizar y para ver lo que es la ratio masa-carga, hay varias variantes de distintas espectrometrías. Las que más se utilizan son el tiempo de vuelo y el cuadrupolo. ¿Qué es lo que me permite esto? Me permite tener con gran eficiencia, con gran sensibilidad, estoy conjugando al final algo que es muy importante, y es tener estos picos. Cada pico de ello corresponde a un fragmento peptídico que es parte de la proteína que yo he obtenido del gel 2D, que he cortado de ese gel y que estoy analizando. Como yo tengo los picos que me definen, cada pico es la masa-carga de un fragmento peptídico, de una proteína de la cual sé de entrada su tamaño molecular y además sé su punto isoeléctrico. Con esos parámetros yo puedo superponer los distintos puntos isoeléctricos y comprobar a qué fragmento, a qué secuencia peptídica me corresponde. Y cuando pongo todos ellos juntos, me sale la proteína. Es decir, si se dan cuenta, al final lo que estoy haciendo aquí yo es identificar proteínas
por características químicas y físicas. De entrada los separo por la masa y la carga. Luego, cuando las tengo por masa y carga, cojo cada una de las proteínas de ese gel 2D, lo corto, normalmente como suelen ser proteínas grandes, las fragmento con proteasas y cada fragmento de eso lo someto a análisis de espectrometría, del cual me da la masa carga de cada uno de esos fragmentos. Y yo puedo elaborar con esos datos cuál es la secuencia peptídica y por tanto cuál es la proteína que tengo ahí. ¿Me seguís? ¿De acuerdo? Vale. Pero aquí, ¿qué es lo que tengo? Yo ya sé qué proteínas tengo en esta muestra que no tengo en la otra. Pero hay una parte muy importante y es que no sé la cantidad, solo sé cuál es la proteína. Por eso, una parte importantísima es cuantificar proteínas. La cuantificación, obviamente, depende mucho de cuánto es la concentración que yo estimo que tengo en la muestra. Pero para cuantificar, cuando yo ya sé cuál es la proteína, porque ya la tengo detectada, yo puedo hacer lo siguiente, y es, con una muestra de esa proteína, puedo enfrentar esa muestra a lo que tengo en el tumor y saber, como ya tengo la cantidad, como ya sé qué proteína es, ya sé qué tamaño molecular tiene, voy a intentar cuantificarlo haciendo detección por HPLC y tendré un pico de la proteína referencia y el pico mío de la muestra. Y veo la altura que tiene el pico del cual sé la concentración y la altura que tiene el pico de mi muestra. Y por comparación puedo decir, si el pico me genera un microgramo, aquí tengo aproximadamente pues, 2,7 microgramos. ¿Me estáis entendiendo? Vamos a ver, repito. Yo tengo que hacer el estudio de proteómica llevado a la clínica buscando algo en concreto, que es lo que me diferencia la situación de enfermedad de la situación de tejido normal. Para ello, ¿qué hago? Un gel 2D, masa y punto isoeléctrico. Y ya sé cuáles son los puntos que me separan la enfermedad del tejido normal. Cuando yo tengo ese punto, lo corto del gel y me lo llevo al espectrómetro de masas, previo a haber fragmentado con proteasas en múltiples fragmentos. Cuando yo tengo los múltiples picos con su masa carga, con su ratio masa-carga, puedo saber la secuencia a que corresponde esa relación masa-carga de los distintos aminoácidos que componen cada secuencia peptídica. Con lo cual tengo la proteína. Por ejemplo, imaginaos que ese pico es la tubulina. ¿De acuerdo? Pues ahora yo tengo una muestra de proteína tubulina del cual sé que en esta muestra, aparte de todo, tengo un microgramo de tubulina y la meto en el HPLC y me genera un pico de una determinada altura. Y ese pico lo ha generado un microgramo de tubulina, que es como, imaginaos que yo lo he cogido como, porque veo que es la tubulina y tengo muestra para hacerlo. Y ahora pongo la muestra de mi tumor y veo que me genera un pico de una determinada altura. Por comparación de picos, sabiendo la cantidad que tengo en el pico conocido, puedo calcular la cantidad que tengo en el otro pico. ¿Me seguís? ¿Me vais siguiendo? ¿Me vais entendiendo? Poco a poco. Vamos a ver, obviamente no estoy persiguiendo que lo sepáis hacer, pero que sepáis que ahora mismo en genómica el objetivo está puesto en secuenciación masiva y que me da la posibilidad de tener todas las posibles secuencias, todas las posibles variantes y además saber la proporción de cuánto tengo de cada variante en los múltiples clones, y en la parte de proteómica puedo saber cuáles son las proteínas diferenciantes expresadas en el tejido normal y el tejido tumoral. Saberlas, identificarlas y además cuantificarlas. Vale, punto siguiente. Vamos a ver. Al final, fíjense que tenemos, esto lo podemos hacer cuando identificamos condición 1, condición 2, este es un gel, de aquí como os decía yo vamos a la espectrometría de masas, a una búsqueda de lo que es informáticamente a qué pueden corresponder los distintos puntos que encontramos en esa espectrometría de masas.
puedo ir a una valoración y a una confirmación de estos datos con una nueva muestra y con ello al final construyo lo que puede ser como la interacción de todas esas proteínas todas juntas, que me pueden ayudar a explicar qué es lo que tengo. ¿Por qué tiene sentido esto? ¿O en qué aspecto yo le puedo buscar una aplicación clínica? Primero de todo, en lo que comentábamos antes, en biomarcadores. La muestra para biomarcadores tiene que ser cuanto más sencilla, útil y práctica, mejor. Y evidentemente, no solamente deberían ser tejidos, sino que si podemos encontrar esos mismos biomarcadores, confirmarlos en fluidos biológicos, evidentemente mejor. La metodología, como veis, es lo que comentábamos antes. Necesitamos utilizar las herramientas proteómicas, que es el GEL 2D, la espectrometría de masas, la evaluación cuantitativa con HPLC y la bioinformática para saber dónde estamos. Pero el objetivo de esos biomarcadores es que se validen, se confirmen, porque tengan un papel en el diagnóstico precoz, en la capacidad de emitir un pronóstico o de predecir respuesta. Y en tanto que confirmemos con más pacientes que evidentemente esos datos son suficientemente sólidos, evidentemente tendremos ahí un incremento en la sensibilidad y en la especificidad. Un problema importante corresponde a la reproducibilidad. ¿Por qué? Porque las muestras para proteómica tienen que ser muy limpias. Cualquier mínima presencia de tejido normal va a afectar y nos puede interferir, por ejemplo, en la cuantificación de la proteína, porque no es lo mismo encontrar proteína cuando el sustrato es solo tejido normal, o sea, solo tejido tumoral, que cuando hay infiltración de tejido tumoral, que es importante. Al final, es verdad que este biomarcador necesitamos, por tanto, confirmarlo y validarlo para poder tener la seguridad de que nos da una información válida. Yo soy de la opinión, y por eso traigo aquí, que la proteómica en muestras de tumores es muy útil en investigación, es muy útil en ensayos precoces, y nosotros lo hacemos, pero es poco útil desde el punto de vista clínico, porque desde el punto de vista clínico lo que necesitamos son biomarcadores en muestras accesibles. Eso significa sangre, o significa orina, o esputo, pero no muestra de tumor, porque si para encontrar un biomarcador hay que biopsiar al paciente, tenemos un problema. Por eso, la gran ventaja de los fluidos respecto a los tejidos, porque son fácilmente accesibles y además tenemos cantidades mayores de estos fluidos que de tejidos. Y evidentemente, en la genómica y en la proteómica, algo que vamos teniendo cada vez más claro es que hay que construir matrices de biomarcadores. No vale un solo biomarcador, porque un biomarcador, pues es verdad, el CARRAS funciona muy bien, pero con procesos complejos, con enfermedades complejas como es el cáncer, con tratamientos complejos, necesitamos redes de biomarcadores, combinaciones de biomarcadores. Por eso necesitamos una ventaja importante, que son los marcadores combinados sobre los marcadores simples. Es decir, el análisis del patrón global, de la agrupación, del clúster de biomarcadores que nos va a dar información pronóstica y predictiva. Y por ello también hay otro aspecto importante, que es el rango, los blancos terapéuticos. Si de algo nos va a servir la proteómica es, en comparación con la genómica, la proteómica nos da el objetivo último, la razón última del dogma central de la biología. Saben que el dogma central de la biología es DNA, RNA, proteína. El ejecutor, el actor de la célula es la proteína. Vendrá dado o vendrá su información detallada en el código genético. Será transferida al ARN, pero como hemos visto antes, muchas veces el ADN no llega a transformarse en proteína y muchas veces el ARN no llega tampoco a proteína. Pero lo que sí que es verdad es que lo que va a ser ejecutivo es la proteína que tengamos. Por eso, al final el blanco terapéutico va en función de la presencia sí o sí de la proteína. Y en ese sentido, fíjense que necesitamos identificar en la proteína los blancos posibles,
desarrollar respecto a esos blancos inhibidores lo más específicos posibles y evidentemente confirmar, ratificar lo que son estos posibles blancos terapéuticos y sus posibles inhibidores, primero in vitro, luego in vivo, que son modelos animales, y en último instante confirmarlos a nivel de ensayo clínico. Es decir, esto es la razón de ser de la proteómica en clínica. Si la proteómica y la genética no sirven para darnos el porqué desde el punto de vista de identificar pacientes, de darnos información pronóstica y predictiva, y si la proteómica no nos sirve en la misma línea y además para ofrecernos blancos terapéuticos y desarrollo a partir de esos blancos, no sirve para nada. En suma, voy a terminar con algunos puntos. Miren, no olvidemos que el cáncer es una oportunidad para la investigación, donde, nunca como ahora, equipos multidisciplinares tienen una oportunidad, integrando a científicos, integrando a pacientes. Y yo pongo aquí a pacientes porque son los que nos dan las muestras. No podemos olvidar que el paciente generosamente está contribuyendo a la investigación. Otro punto importantísimo es que la genética de proteína lo que nos tiene que servir es para estos dos puntos: identificar biomarcadores e identificar blancos terapéuticos. Y que para ello, en la investigación y luego en la aplicabilidad clínica, necesitamos definir muy bien el flujo de trabajo que supone la toma de la muestra, la separación del objetivo del análisis, que puede ser o bien ácidos nucleicos o bien proteína, identificar cuáles son los elementos diferenciales en genómica o en proteómica que separa el tejido tumoral del normal y cuantificarlo. Y es verdad también que necesitamos tener muy en cuenta que estos procedimientos, aun a pesar del enorme avance tecnológico, tienen limitaciones. No podemos hacerlo todo y a veces los problemas de reproducibilidad de esas técnicas se controlan con más muestra, se controlan repitiendo los estudios, se controlan confirmando, ratificando que los datos que hemos obtenido son los correctos, porque en última instancia están muy entrelazados, desde el aspecto genómico al aspecto transcriptómico a su traslación en proteínas, están íntimamente regulados. Y es verdad que ante un determinado evento biológico muchas veces podemos analizarlo mejor, a veces por el código genético, pero también a veces por la proteína. Y sí que es cierto que aspectos que están muy ligados a saber lo que está pasando están manejados por esa proteína que es el último eslabón del dogma central de la biología. Por eso, aunque el desarrollo de investigación biomédica ha empezado siempre en la genómica, no olvidemos que siempre lo que estamos haciendo en la genómica es intentar predecir lo que va a ser la proteína, que es la que va a actuar en tiempo real en el proceso biológico. Y cuando tenemos acceso a la proteína, lo que nos interesa es saber hasta qué punto está activa esa proteína y hasta qué punto está involucrada en ese mecanismo que estamos intentando paliar. Y aquí en este caso es cáncer. En otras patologías será otra distinta. Y en cáncer hoy tenemos la oportunidad de que empezamos a conocer puntos de inflexión, talones de Aquiles de la enfermedad. Y frente a ellos somos capaces de desarrollar nuevas drogas, pero también identificar los pacientes que más se benefician a través de los biomarcadores. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? Bueno, esto es, vamos a ver, lo que yo creo que es muy importante que se conozca, que se sepa desde el punto de vista de dónde, para qué se puede aplicar ahora y hacia adelante genómica y proteómica, y también tener algo muy importante en cuenta, y es lo que les decía en un momento de la charla. No piensen en estas plataformas en algo que sustituye al ingenio de plantear hipótesis de trabajo. Eso no vale.
Yo cuando alguien de mi equipo me dice, vamos a hacer arrest masiva, digo, vamos a ver, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer arrest masiva? Si no hay una hipótesis de trabajo. Estas cosas a veces se pueden llegar a manejar erróneamente. Esto es una herramienta, no es el objeto en sí. Es una herramienta que bien empleada es muy útil, pero no podemos sustituir las grandes plataformas de análisis por el ingenio de buscar hipótesis correctas.